Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para traerles toda la información superíndice 3N que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas, esos romances que nos hacen suspirar y esas rupturas que nos dejan con el corazón superíndice 3N roto. Y hoy, mis queridos, tenemos un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por los titulares de revistas y por sus propios pensamientos, la verdad de True, ese de la separación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Anne Eru Rafael. Su copyright, es una noticia que a muchos les dolió superíndice 3, una pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, una química innegable que traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Pero como suele suceder en el complicado mundo de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. Asu que rense una taza de tu copyright, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito y a compu, con diéresis más menos en me a descubrir todos los detalles, los rumores confirmados y las posibles razones de True, ese de esta separación superíndice 3N que ha dado tanto de copyright hablar. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este canal es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, asu que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a dejarme un comentario al final del vídeo con su opinión superíndice 3N sobre este tema tan candente. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora entremos en materia. Como saben, Kerem y Anne se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de Latinoamu copyright rica. La química entre ellos era innegable desde el primer momento, y pronto la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. Los vimos juntos en alfombras rojas, en viajes románticos, compartiendo momentos especiales en redes sociales y, en general, irradiando felicidad y amor por donde quiera que iban. La noticia de su noviazgo causó superíndice 3 furor entre los fans de la serie, quienes vean en ellos la personificación superíndice 3N de sus personajes Eda y Serkan. La pareja se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, y su relación superíndice 3N era seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Parecua que tenuan todo, con diéresis copyright sito profesional, amor y una conexión superíndice 3N inquebrantable. Era la fantasía hecha realidad para muchos, la prueba de que el amor de la pantalla pudo florecer en la vida real. Sus interacciones en redes sociales eran analizadas al detalle, cada mirada, cada sonrisa, cada comentario se convertía en noticia. Se creaban hilos interminables en Twitter, llenos de teorías sobre su amor, celebrando cada pequeño más menos o gesto. Era un fenómeno superíndice 3 menos social de proporciones gigantescas. Pero como decíamos, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de este aún más menos comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la pareja. Los fans notaron que ya no compartían tantas fotos juntos en redes sociales, que no se les veía tan frecuentemente en eventos públicos y que en general, había una distancia palpable entre ellos. Este cambio no pasó superíndice 3 desapercibido. Los foros de fans se llenaron de especulaciones. Los optimistas defendían la pareja a capa y espada, argumentando que simplemente estaban siendo discretos. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Empezaron a resurgir viejas entrevistas, a analizarse gestos sutiles en sus apariciones públicas, buscándose un más menos sales de que algo no andaba bien. Los medios del corazón superíndice 3N, siempre al acecho, comenzaron a publicar noticias cada vez más alarmantes, alimentando la incertidumbre. Los rumores se intensificaron hasta que finalmente se confirmó superíndice 3 la noticia. Kerem y Anne han terminado su relación superíndice 3N. La noticia por supuesto causó superíndice 3 conmoción superíndice 3N entre sus seguidores, quienes no podían creer que una pareja tan querida y admirada hubiera llegado a su fin. El shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desolación superíndice 3N y incredulidad. El hashtag #Kerem Anne se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial. Muchos fans se negaban a aceptar la realidad, buscando desesperadamente alguna prueba de que todo era un malentendido, un rumor infundado. Otros, pragmáticos, comenzaban a analizar las posibles causas, buscando culpables y ofreciendo sus propias teorías sobre lo que había salido mal.
La situación superíndice 3N era un autocopyright ticodrama para muchos de sus seguidores. Pero, ¿Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Les fueron las razones de true S de esta separación superíndice 3N? Bueno, a Q es donde las cosas se ponen un poco S turbias. Ninguno de los dos ha dado una declaración superíndice 3N oficial sobre el tema, y han preferido mantener la discreción superíndice 3N al respecto. Esta actitud, comprensible desde su punto de vista, no hizo S que alimentar la especulación superíndice 3N. El silencio mediático dio pie a todo tipo de rumores y conjeturas, algunos S descabellado. S que otros. Los medios de comunicación superíndice 3N, ante la falta de información superíndice 3N oficial, se lanzaron a la búsqueda de fuentes ANU superíndice 3 ni más, amigos cercanos, conocidos lejanos, cualquier persona que pudiera ofrecer algún detalle sobre la ruptura. La situación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una autocopyright caceroa de brujas, con reporteros intentando sonsacar información superíndice 3N a cualquier precio. Sin embargo, a trabu copyright S de fuentes cercanas a la pareja y de algunos indicios en redes sociales, podemos armar una posible versión superíndice 3N de los hechos. Hay que recalcar que esta es una reconstrucción superíndice 3N basada en información superíndice 3N no confirmada, por lo que debemos tomarla con pinzas. No tenemos la verdad absoluta, solo pistas que nos permiten acercarnos a una posible explicación superíndice 3N. Una de las razones que se han mencionado con S frecuencia es la diferencia en sus proyectos profesionales. Kerem, por un lado, ha estado enfocado en su carrera internacional, buscando oportunidades en Hollywood y en otros mercados. Ande, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos en Turquía y También Copyright N ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad. Este contraste en sus ambiciones profesionales podrá haber sido un factor determinante. Kerem, con la mirada puesta en el mercado internacional, se ha centrado en mejorar su Inglu Copyright S, en tomar clases de actuación superíndice 3N con coaches prestigiosos y en buscar representantes en Los Ángeles. Ande, por su parte, ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices S populares de Turquía, protagonizando series de gran éxito y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Esta diferencia en sus ambiciones y en sus agendas habrá provocado una distancia física y emocional entre ellos, dificultando el mantener una relación superíndice 3N a largo plazo. Recordemos que ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y compromisos constantes, lo que puede hacer que sea difícil encontrar tiempo para dedicarle a la pareja. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas, los eventos sociales, todo ello consume mucho tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal. Mantener una relación superíndice 3N en estas condiciones es un verdadero desafío, incluso para las parejas S consolidadas. Otra razón superíndice 3N que se ha rumorado es la presión superíndice 3N mediática. Como mencionamos antes, su relación superíndice 3N era seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo, lo que puede generar una gran presión superíndice 3N y expectativas difíciles de manejar. Los constantes rumores, las especulaciones y las críticas pueden haber afectado la estabilidad de la relación superíndice 3N, hacia copyright-la insostenible a largo plazo. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa, juzgando sus decisiones, analizando sus gestos y esperando un error para criticarlos. Es una presión superíndice 3N constante que puede llegar a ser asfixiante. Además de ese, se ha hablado de posibles desacuerdos personales y de diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Como en cualquier relación superíndice 3N, es posible que hayan surgido conflictos y discusiones que no pudieron superar, lo que finalmente los llevó superíndice 3 a tomar la difícil decisión superíndice 3N de separarse. Es importante recordar que S ayuda de su imagen pública. Kerem y Ande son personas como nosotros, con sus propias inquietudes, deseos y necesidades. Es posible que con el tiempo, hayan descubierto que sus caminos no estaban destinados a seguir juntos. Por supuesto, estas son solo algunas de las posibles razones de true S de su separación superíndice 3N. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3, y es comprensible que prefieran mantenerlo en privado. Lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. No podemos pretender conocer todos los detalles de su vida privada, ni tenemos derecho a juzgar sus decisiones.
Lo Moon S sensato es respetar su silencio y confiar en que han tomado la mejor decisión superíndice 3N para ambos. Ahora bien, Moon S ayuda de las razones de True S de su ruptura, es importante destacar que ambos son personas talentosas y exitosas, que seguramente seguirán brillando en sus respectivas carreras. Kerem continúa enfocándose en sus proyectos internacionales, mientras que Ande sigue cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía. Han demostrado ser profesionales capaces y dedicados, y estoy segura de que les esperan muchos éxitos en el futuro. Aunque su relación superíndice 3N amorosa haya llegado a su fin, es posible que mantengan una buena relación superíndice 3N de amistad, como suele suceder en estos casos. Recordemos que trabajaron juntos durante mucho tiempo y que compartieron momentos muy especiales, por lo que es probable que sigan sintiendo un cariño más menos o irrespeto mutuo. El tiempo dirá si pueden mantener una relación superíndice 3N amistosa, pero lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. En definitiva, la separación superíndice 3N de Kerem y Ande es una muestra de que las relaciones, incluso las Mood S aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. La vida de las celebridades no es tan fácil como parece y llena de presiones y desafíos que pueden afectar sus relaciones personales. Es fácil idealizar las vidas de los famosos, pero debemos recordar que también copyright son personas con sus propios problemas y dificultades. Lo importante es recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N en este momento difícil. En lugar de especular y juzgar, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras y en desearles lo mejor en sus caminos individuales. Creo que lo muy importante es que ambos puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y bien, mis queridos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor la verdad de True S de la separación superíndice 3N de Kerem y Ande. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he compartido es basada en rumores y fuentes cercanas a la pareja, ya que ninguno de los dos ha dado una declaración superíndice 3N oficial al respecto. En resumen, hemos hablado de CEU superíndice 3 se conocieron y enamoraron durante el rodaje de Senu con diéresis al CAP, de la presión superíndice 3N medio tica que sufrieron como pareja, de las posibles razones de True S de su separación superíndice 3N, como la diferencia en sus proyectos profesionales y las diferencias personales, y de la importancia de respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus caminos individuales. También hemos explorado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de no idealizar la vida de los famosos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero invitarlos a dejarme un comentario aquí abajo con su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Les sorprendió superíndice 3 la noticia de su separación superíndice 3N? ¿Creen que fue una decisión superíndice 3N acertada? Quiero saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus reflexiones y sus sentimientos sobre este tema tan candente. Y por último pero no menos importante los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de la verdad de True S de la separación superíndice 3N de Kerem y Ande y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. A su estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y no se perder ningún de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. No olviden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y su apoyo me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima.